Pues yo si quieres puedo empezar contando el inicio de Se Regalan Ándale. Dudas. Creo que ya lo hemos dicho varias veces, pero esto genuinamente inició como un hobby. A veces creo que la gente no se da cuenta que tan hobby era, porque sí era un hobby. Leti trabajaba como conductora, yo como fotógrafa. Yo creí que me iba a morir siendo fotógrafa, o sea, jamás en mi vida creí que iba a ser otra carrera, estaba demasiado dedicada, tú también. Y cuando empezamos este podcast, le pusimos el nombre a través de un grupo de WhatsApp. Leti se lo puso. Me acuerdo que yo quería ponerle Ni Hablar al podcast. Yo no voté por Se Regalan Dudas. Estaba parte de ese grupo y no voté por Se Regalan Dudas. No. Se me hacía muy largo. Wow. Y ahí fue el principio de mi vida no decidiendo las cosas finales de ese. Y ahí empezó esta tendencia en la que yo no termino decidiendo las cosas de Se Regalan Dudas. Pero bueno, empezó esto como un hobby y al primer día de haber lanzado Se Regalan Dudas, explotó en toda Latinoamérica. Nos han preguntado en millones de entrevistas qué fue lo que hizo que Se Regalan Dudas llegara al nivel número 1, no solo en México, sino en tantos países de Latinoamérica. Y yo digo que fue como un combo de cosas y me gustaría saber ustedes qué creen que fue. Uno fue que la industria del podcast en México venía empezando. Dos, yo creo que fue algo, a ver, no soy religiosa, pero sí creo que hay momentos y espacios donde sucede algún tipo de magia. Años antes yo había leído Big Magic, que es un libro que hemos promovido mucho aquí, donde hablaba donde las ideas van buscando un canal y pues a veces tienes la suerte de ser tú y a veces tienes la suerte de que sea tu amigo de enfrente. Tres, se lo quiero atribuir a la gran química que hemos tenido toda la vida tú y yo. Y cómo... No, o sea, ahorita estoy sentada, pero sé perfectamente lo que Leticia piensa y siente. Y cuatro, se lo quiero atribuir a que nos organizamos mal, pero nos organizamos. Yo tengo un quinto. A ver, ¿cuál? Que si bien es un hobby, empezó un hobby con propósito. Sí. Porque sí. no es lo mismo agarrar un hobby que tener también un propósito atrás. Que creo que ustedes lo tenían claro. O sea, era abrir espacio para platicar de cosas que generalmente no se hablan y desmitificar un poco ciertos tabús que estaban pasando en ese momento en Latinoamérica y en sus vidas a los 30. Sí. Sí. Y en ese momento se hablaban menos, porque Menos. algo que nos dimos cuenta ahorita En estos focus en groups. estos focus groups es que, y no, como que una parte se sentía increíble saber que fuimos nosotras en muchos espacios que empezamos a abrir estas conversaciones, pero los temas que eran tabú hace 6 años que empezó el podcast, Ya no hoy son. ya no son Ya no tabú. son. Entonces también encontrar esos nuevos. Pero yo estoy contigo, o sea, creo que muchas veces no vamos a poder encontrar la cosa exacta. Tiene que ver con el momento social, con lo que la gente está buscando, con que tú y yo genuinamente tenemos estas conversaciones, se graben o no se graben, nos interesan estos temas, conectó con las dudas de muchísimas personas. O sea, creo que es una combo de muchas cosas. Y te voy a Pero- atribuir también, creo, que fue el uso que hicimos de las redes sociales para promover el podcast. Sí. Que, por ejemplo, yo nunca he sido, además de promover la foto en mi Instagram, yo no tenía como estas ganas de comunicar más allá. Y tú sí, en cuanto empezó el podcast, tú empezaste como muy a ver cómo podíamos comunicar esto en Instagram, que ha sido lo que ha hecho crecer nuestro podcast tanto y llegar a tantas personas. Sí, es que creo que, como tú dices, el podcast todavía no era algo fuerte en Latinoamérica o en México. Entonces, quien en ese momento no escuchaba podcast era muy difícil que pudieran llegar a nuestro contenido. Entonces, era cómo hacemos para que quien sea que ni siquiera sabe qué es un podcast pueda, ¿no?, empezar. Pero creo que algo que a mí me gustaría que la gente supiera, sobre todo de esos primeros años, o sea, si hablamos de esos primeros años, es que no teníamos idea qué estábamos haciendo. No teníamos idea. La primera vez que alguien nos buscó para contratarnos, no teníamos idea cómo cobrar. Ahí fue la primera vez que le hablamos a Pau. La conexión con Pau es porque Ash en la fotografía tenía un equipo de managers que le ayudaban a cerrar sus contratos, a cobrar y todo. Entonces, cuando nos llegó la primera persona que nos dijo, oigan, las queremos contratar, ¿cuánto cobran? Y nosotras no conocíamos a una sola persona que tuviera un podcast. No sabíamos cuánto cobrar, si era mucho, si era poquito.
tú le hablaste a Pau, ¿no? Yo Y le hablé a Pau y "Güey, a necesito Alejandro. que me empieces a ayudar con este nuevo proyecto porque no sé qué decirle a esta gente. Ponte en contacto con estas No personas". sabía qué decirle, no sabía qué contestarle. La primera vez que nos habló Javier Piñol de Spotify, tú y yo estábamos borrachas en Six Flags. Y me acuerdo que nos metimos a un baño público ahí en Six Flags y nos decía, y Leti me decía, al rato vemos qué onda. Pero ahí entró Pau y creo que fue con esa oferta de Spotify, que quienes no sepan, fuimos el primer podcast que se firmó en el mundo, ¿correcto? El Sí, segundo, segundo. creo. El segundo podcast que En el Spotify mundo. firmó exclusivamente a nivel mundial. Gracias. Que después eso fue una pesadilla. Eso es parte de los learnings que tenemos Eso para el ratito. Es parte de los aprendizajes. Esa es parte de los learnings. Entonces empieza ese año, se integra Pau con nosotras al equipo y empezamos a navegar esto. En ese momento no teníamos primero dinero para pagarle a nadie, entonces Posteamos vacantes. Posteábamos vacantes, yo editaba los audios y hacía las cosas en línea. Yo te ponía qué era lo que editar y tú te metías porque sabías cómo medio editar, te metías a un programa, ¿te acuerdas? Pro Tools o algo así, y cortabas tú el audio. Nosotras mismas contactábamos a los primeros invitados. Era mi mejor amigo, mi maestro del TEC. A Mauri, nuestro amigo. A Mauri, nuestro amigo. O sea, como que no sabíamos ni cómo ni por dónde. Nadie trabajaba para nosotras. Los diseños que en ese entonces teníamos, yo posteé, como desde el primer episodio ya había quienes escuchaban el podcast, yo posteé, oigan, estamos buscando personas que quieran diseñar algo a cambio de que les hagamos menciones en las redes. Entonces teníamos 12 diseñadoras voluntarias y a cada una le mandaba como cada 15 días que podía diseñar. Entonces nuestro Instagram era chile mole y picadillo porque había 12 diseñadoras. Si esas diseñadoras nos están escuchando esto, las llevo en mi corazón. Pues una de ellas es Perlita, que Perlita y hasta Brianda. el día de hoy, y Bri, hasta el día de hoy trabajan en Se Regalan Dudas y empezaron como voluntarias. Pero las otras las llevo en mi corazón.